Santa Fe Ferrá, que hizo su doctorado en Valencia, bajo la dirección de Pablo Sevilla Pérez. Y bueno, nos va a hablar de transferencia de propiedades ergódicas de operadores vía acciones de matrices. Muchas gracias, Ale. Nada, para mí es un placer estar aquí en Buenos Aires. La verdad es que Pablo me ha hablado mucho de la gente que está aquí, que es muy maja, pero o sea, aunque siempre habla muy bien, como que la realidad supera, ¿no?, lo que te puedes esperar. Nada, muchas gracias. Nada, eso, voy a hablar de la transferencia de propiedades ergódicas de operadores a través de acciones en matrices. Entonces, voy a ir explicando qué es esto de la transferencia de propiedades ergódicas. Vale, esto es un trabajo conjunto con Pablo Sevilla, ¿vale? Aquí tengo como, bueno, como la motivación histórica de dónde nos surge a plantearnos estas cosas. Vale, en el 41 Yoshida probó que todo operador que tiene iteradas acotadas, ¿sí?, eso converge en medio. Si la media de esas iteradas va a converger a algo. Hay que exigirle algo al espacio, que es que sea reflexivo. Como que ese no es la formulación, digamos, original del teorema, pero para lo que vamos a ver hoy, eso está bien. Vale. Luego, un poquito más tarde, Eberlein probó la convergencia de, digamos, de un punto de esas medias, ¿sí?, de las medias de las iteradas del operador, solo en un punto, digamos que fue como una versión local, ¿no?, punto a punto. Y nada, incluyo esto porque ahí hay un salto de años bastante grande. Vale, ¿y qué pasó? Albanese, Bonet y Riquer, Bonet es, bueno, colega de la Universidad Politécnica también, probaron, digamos, todo esto para espacios de Banach y se lo trajeron a localmente convexos. Vale, eso plantea unas ciertas dificultades porque tienen muy poca estructura sobre esos espacios, pero con relativo éxito lo hicieron. Vale. Vale, gracias a, digamos, cambiar un poco de tener que adaptar las definiciones de cada cosa, surgió la idea de cómo hacer esto. Digamos, yo ahora lo que voy a explicar no es en localmente convexo, el trabajo que hicimos es en localmente convexo, pero yo voy a explicarlo todo en Banach y yo creo que si no hubiera conocido este trabajo en localmente convexo, no se me hubiera ocurrido cómo hacerlo. No sé si me explico, pero esa es la idea. Vale, esta es un poco la guía de la charla. Primero introduciré los conceptos clásicos, pero bueno, también los resultados clásicos, los de Yoshida y Eberlein que estoy diciendo. Después, adaptaré esas definiciones de convergencia y acotación con matrices en general, ¿vale? Y luego ya daré cómo extender estos resultados clásicos con matrices, ¿vale? Versiones matriciales, ¿vale? Y con eso, si me da tiempo, que yo creo que es lo más chulo, explicaré unas aplicaciones de estos teoremas en versión matricial, ¿vale? Vale, nada, estamos en un espacio de Banach, tenemos un operador, vale, lo típico, así denotamos las iteraciones, ¿no?, del operador T. Estos son las medias de Cesaro del operador T, están como definidas así, ya está, ¿no? Cojo las n primeras, las sumo, divido por n. Vale. Y aquí tengo las definiciones. Ser power bounded es que las normas de las iteradas del operador están acotadas uniformemente por lo mismo. Esto es lo mismo que ser equicontinuo, ¿vale? Eso de equicontinuo aquí en Banach da un poco igual, pero es como clave en las pruebas cuando uno lo ve en localmente convexo, que no voy a ver. Vale. Y Cesaro bounded es lo mismo, pero con las normas de las medias de Cesaro. ¿Vale? Entonces, además, bueno, min ergodic es que esas medias converjan puntualmente a algún operador. ¿Sí? Que eso converja a un operador en la strong operator. Vale.
Vale, algunas implicaciones ahí salen fácil, que power bounded implica Cesaro bounded. Sí, yo tengo las normas de las medidas de Cesaro, aplico desigualdad triangular, acoto lo de dentro, que está acotado uniformemente, y eso suma algo acotado y ya está. Que Miner-Godic implica Cesaro bounded, eso es cosa de el principio de acotación uniforme, ¿no? Porque si converge puntualmente, está acotado puntualmente y entonces ya está, acotación uniforme. Vale. Igual son tonterías, yo lo pongo porque es que luego, en el caso matricial, es casi lo mismo, ¿vale? Vale. Este resultado de Everlane se probó después del de Yoshida, pero yo creo que si quieres probar el de Yoshida utilizando este es casi más fácil. ¿Sí? Primero usas Everlane y probar Yoshida es más directo. Ok. Las hipótesis es que T tiene que ser Cesaro bounded y que este límite, las iteradas en un X partido N, tiene que ser 0. Entonces son equivalentes, ya digo, para un punto del espacio, estas 4 condiciones. La primera es la importante, digamos, que es un punto fijo y que está en la clausura convexa de las iteradas. Es lo mismo que converger en norma, que converger débil, que sea un débil punto de clausura de las medias. ¿Vale? En esto no me voy a meter mucho, pero es eso. Necesito algo de débil compacidad de por medio, siempre. ¿Vale? Vale, esta. Quiero escribirla porque en realidad la que hace falta para probar Everlane es esta. ¿Vale? Pero si uno desarrolla estas cosas, esto es vale, sí. Sí, la identidad. Quería poner eso. Vale, ahí. ¿Vale? Entonces, que este límite sea 0 es equivalente. Ya sé que es un cálculo tonto, pero es que quiero tenerlo en la pizarra porque luego me va a volver a aparecer algo similar. Vale. Me falta la X. Vale. Es equivalente a que este límite sea 0. ¿Sí? Porque aquí, cuando aplico aquí, se van cancelando todos los términos intermedios y me queda el primero y el último. ¿Vale? Nada. ¿Por qué este? Vale, son el mismo, pero este lo que me dice es, converja o no esto de aquí, lo que le pasa a esto es invariante por T. ¿Sí? Si va a converger, será algo que si le aplico T no pasa nada. ¿Sí? Punto final. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, esta primera proposición es una caracterización de ser minergódico. ¿Vale? Tengo que un operador es minergódico si solo sí. Claro, esto no es tan fácil de comprobar, pero el conjunto de las medias de Cesaro aplicado a cada X es débil relativamente compacto. ¿Vale? Y además, ese límite tiene que ser 0. Sí, si se cumplen esas dos cosas, tengo que es minergódico. ¿Vale? Entonces, ser minergódico se reduce a dos cosas. Una propiedad de débil compacidad y que esas medias, partido n, tiendan a 0. Vale. Vale. Que lo segundo implica minergódic, eso es directamente Everlane. Lo acabamos de ver. ¿Cómo está la vuelta? Para la vuelta, pues quiero aplicar Everlane otra vez. Vale. Pero yo tengo que es minergódic.
Entonces, este límite me faltan ahí cosas. Vale. Es 1 en X menos. Este límite es 0. ¿Sí? Como converge algo, pues una menos la siguiente, el límite es 0. Vale. Voy a poner aquí ¿qué necesito? Este no va muy bien, ¿no? A ver. N más 2 partido N más 1. Esto converge a 1, sigue siendo cierto. Vale. Lo que pasa es que ahora este tiene un 1 partido N más 1 y este también. ¿Sí? Bueno, si uno hace las cuentas aquí, esto da el límite en N de T a la N más 1 partido N más 1 en X y ya está, igual a 0. ¿Sí? Este mismo. ¿Lo veis? Pero llego de dos formas diferentes. Una así y la otra así. ¿Vale? Ok. Lo dejo ahí. Vale. Nada, y con eso llego al resultado de Yoshida. ¿Vale? ¿Qué me dice? Tengo un espacio de Banach reflexivo. Todo operador power bounded va a ser Minergodic. ¿Por qué? Porque tengo la condición de débil compacidad que me la cubre que el espacio sea reflexivo. Y luego esto, como es power bounded, si divido por n, va a tender a 0, sea quien sea x. ¿Sí? Como que sale muy directo así. Bueno. Vale. Nada. El resultado de Albanese, Bonet y Ricker cambia el reflexivo Banach, el espacio de Banach reflexivo por un semirreflexivo que sea localmente convexo Hawthorne. No me voy a meter, pero ahí está. Vale. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Yo tengo una sucesión acotada de operadores, entonces convergen medias. Si uno piensa esto en R o en C, cuando tienes una sucesión acotada de números, su media converge. Vale. ¿Cuánto puedo extender yo esto? ¿No? ¿Y si ahora en vez de lo mismo, CR, si cambio, en vez de hacer medias, cambio la distribución de los pesos, en vez de asignarle a todo el mundo los pesos, los cambio, ¿qué pasa? ¿Seguirá siendo cierto o no? ¿Sí? Al final eso es una cuestión de qué tiene que pasar con esa matriz de pesos. Sí, al final voy a cambiar, o sea, voy a meter todos esos pesos en una matriz. Ahora lo veremos. Vale. Y entonces, ¿qué es esto de transferir las propiedades ergódicas? Si uno mira el resultado de Yoshida, tengo una propiedad de ser power bounded, luego una de ser minergodic, convergente en media. Quiero transformar propiedades de acotación en de convergencia. ¿Sí? Pero voy a cambiar la matriz. ¿Qué significa eso? Vale. Si uno se coge la matriz identidad indexada en los naturales, ¿vale? Y uno piensa, vale, que T sea un vector de operadores. Y hago matriz por vector, pues la identidad me da el mismo vector, ¿no? Si en concreto eran las de potencia, me da ese vector. ¿Vale? Pues entonces yo tengo para la identidad power bounded, sí, he hecho matriz por vector. Vale. ¿Qué pasa con las medias? ¿Cómo construyo las medias de Tesaro? Me planteo esta matriz, sí, son un medio, un tercio, un cuarto. Multiplico otra vez matriz por vector, eso me construye las medias de Tesaro. Entonces, las condiciones que busco, o al menos para definir las cosas, van a ser sobre este producto de matriz por vector. ¿Sí? Vale. Entonces, van a ser matrices triangulares inferiores. ¿Sí? Porque así siempre tengo bien definida la multiplicación.
A veces voy a coger, no, pero da igual. Matrices de voy a decir que A es una matriz de probabilidad si todos sus términos son positivos y la suma de las filas es 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque a estas matrices de probabilidad son las que quiero averiguar la convergencia, igual que la media, ¿no? Está un poco relacionado con el tema de estadística, ¿no? Que sume 1, una distribución, ¿sí? Vale, entonces, para definirlo, pongo ahí la matriz A. En general lo voy a hacer en principio para sucesiones de operadores, ¿vale? Porque yo no quiero muchas condiciones sobre el operador en sí, sino solo entre las matrices, ¿vale? Entonces, en general, pongo ahí una sucesión de operadores, multiplico matriz por vector, ya está, ¿no? Vale, bien definido sería esto. Si el elemento enésimo de ese vector será esa suma con pesos, ¿sí? Porque los ANI son pesos, ¿vale? Y ahí voy distribuyendo. Ok. Sí. Si pongo A por T con T operador, es un poco abuso de notación, pero significa que se lo hago a la iterada del operador, ¿sí? Que el vector que cojo de operadores son las iteradas. Vale. Y aquí vienen las definiciones. Digo que es abounded cuando las normas de ese matriz por vector son acotadas. Digo que es aergodic si el límite de esos operadores que salen de hacer matriz por vector convergen a algo. Esta es especial. Digo que es anula si tiende a cero. ¿Vale? Es más fácil ver las cosas en anulo y luego pasar a ergódico. Sí, me importan las que tienden a cero. Ahora veremos. Vale. Implicaciones fáciles. Que anulo implica ergódico, está claro. Que ergódico implica abounded, es lo mismo de antes. Principio de acotación uniforme. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué ventajas me da esto? Que el producto de matrices, de esta forma que he definido, es asociativo. ¿Sí? Entonces, es el producto usual de matrices y además, si tengo dos matrices que son de probabilidad, su producto es de probabilidad. Vale. Aquí me voy a definir 3 propiedades que son las que voy a usar para transferir todas las propiedades ergódicas de acotación y de convergencia. Vale. La primera, la C, bueno, primero, 3 matrices ABC y C por A es B. ¿Sí? De alguna forma, yo puedo pasar de la matriz A a la matriz B multiplicando por C. ¿Sí? Voy a darle propiedades o sea, es la definición sobre el par de matrices AB. Digo que el par de matrices AB satisface esta propiedad, C, si la suma de las filas de la matriz C está acotado. ¿Vale? Esto es para que me dé buenas, o sea, para que pase de acotado a acotado. La segunda es que cumpla lo de antes y además que las columnas de la matriz C tiendan a 0. Solo eso. Y la tercera engloba las otras, pero además quiero que la suma de los elementos de las filas de C, eso sea, o sea, que eso tienda a 0. ¿Vale? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, son equivalentes, da igual el espacio, ¿vale? Que el par AB de matrices cumpla la propiedad C, que todo operador que sea bounded sea también B-bounded. Esto ya es una transferencia de propiedades ergódicas de alguna forma. Paso de abounded a B-bounded, sabiendo cosas solo de las matrices. ¿Sí? Y esto es equivalente a que si miro la matriz C que pasa de A a B como un operador actuando ahora en las sucesiones del infinito al infinito, que eso sea continuo. Claro, C es un operador, ¿sí?
que pasa de una sucesión, que es A por T, a otro, que me lo transforma en B por T. Si ese operador que me transforma de una sucesión a otra manda de acotados en acotados, pues hará esto, ¿no? Eso es como la intuición. Vale, aquí están. La cuenta más importante es que 1 implica 2. Vale. Si quiero acotar, ver que es B-bound de texto, ¿sí? Aquí pongo, ¿sí? C por A, hago la asociativa, ¿sí? Es esto. Ahí hago desigualdad triangular y como esas normas de ahí al final están acotadas por hipótesis, todo eso está acotado. ¿Vale? Es sencillo. O sea, la idea detrás de esto es sencilla. Vale. Ahora, con la propiedad 2, ¿qué es lo que hace? Hace que toda sucesión que sea A nula va a ser B nula también. ¿Sí? Si miro la matriz C de paso como un operador, pues va de C0 a C0 y es continua. ¿Sí? Las que convergen a 0, las que convergen a 0. Vale. Vale, estos resultados de la equivalencia entre 1 y 3, eso ya se conocía, son resultados clásicos de sumabilidad. Yo no sé mucho del tema, pero sé que se conocen de hace mucho tiempo. Lo que hemos introducido es esto, su relación con la dinámica de operadores. ¿Vale? Vale. Y la tercera propiedad, sí, que era que la suma de las filas tiende a 0. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a transformar sucesiones A bounded en B nulas. ¿Sí? O sea que va del infinito a C0. ¿Vale? Eso. Vale. Sí, la matriz C, pues claro, si aquí vemos, si A es invertible, la pongo ahí y ya tengo la matriz C calculada. No siempre es el caso, pero bueno, como las nuestras son triangulares inferiores y eso, que sea invertible es lo mismo que sus diagonales no sean 0 para ninguna n. La matriz C es eso. Y se puede calcular bloque a bloque, porque es hacer Gauss. ¿Sí? Vale. Ok, un punto ahí. Da igual. Vale. Ahora, vale, sí. Ahora ya paso a las versiones matriciales de los teoremas que he dado al principio, los clásicos. Vale. ¿Qué necesitaba? Acotación. Vale. Voy a exigir que sea abounded. Vale, A es de probabilidad, claro. Y voy a asumir que se cumple ese límite en algún X. ¿Por qué este límite? De menos la identidad y eso. Este límite que hemos puesto aquí. Sí, con eso me aseguraré que la Y es un punto fijo y todas las demás son como las de antes, pero cambiando las medias de Cesaro por esta nueva definición de aporte. ¿Vale? Ya digo, funciona igual. ¿Por qué de probabilidad? Porque aquí hago envolturas convexas. ¿Vale? Suman 1. Bien. Ok. Vale. ¿Cómo intento caracterizar a ergodicidad? Con la matriz A. Vale. Aquí me toca asumir que ese límite se cumple. ¿Vale? Si yo asumo eso, entonces T es aergódico si solo si tengo la condición esta de débil compacidad. ¿Sí? En el caso de Minergodic, esta no me hacía falta asumirla y la ponía aquí y ya está. ¿Cuál es el problema? Que ahora, cuando hago estas restas para una matriz A, eso en principio no tiene por qué dar eso. ¿Vale? No tienen por qué cancelarse las cosas de en medio. Ese es el mayor problema. ¿Sí? Estos límites no son equivalentes en general. Restar uno menos la siguiente no es lo mismo que hacerte menos la identidad y eso. ¿Vale? Eso es un problema a la hora de plantear las versiones matriciales. ¿Vale? Vale. ¿Por qué estas matrices? Lo que voy a hacer es
reescribir estos límites de aquí en matrices, ¿sí? Como he hecho. Y es una resta de cosas, pero no es una matriz aplicada a una sucesión de vectores y ya está. Eso es lo que yo me gustaría tener. Vale. Esta me va a hacer resta de cosas, ¿sí? Diagonal principal es 1, la de abajo es -1, y entonces al aplicarla a cosas consecutivas me las irá restando. Aquella es la inversa. Como podéis ver, es un poco fea. Sí, porque la suma de las filas va n. Sí, eso pues mal. Vale. Entonces, lo que sí que teníamos siempre es este límite de aquí, este que teníamos aquí, ¿vale? Es poner la matriz delta ahí dentro. ¿Sí? Hago aporte y luego al multiplicar por la matriz delta, hago una menos la siguiente o la anterior. ¿Sí? Vale, pero esto es lo mismo que decir que T sea delta A nula, ¿sí? Porque es la matriz de dentro. ¿Sí? Que esto vaya a cero es lo mismo que aquello. Ahora, aquí toca asumir una cosa que no es mucho lío, pero hay que asumirlo, ¿vale? Que es la primera columna que tiende a cero. Eso en dinámica no es asumir mucho, porque si no tiende a cero, no te estás moviendo, ¿no? Vale. Entonces, yo quiero un límite de estos, ¿sí? Como el que tenía aquí. ¿Por qué? Porque es el que me sale en Everlane. Vale. T y la identidad y esto siempre van a conmutar porque son iteradas de T. Vale. Pues que esto sea cero viene implicado por esto de aquí. La delta está dentro. Sí, A delta, no delta A. ¿Veis la diferencia? Vale. Y que esto sea cero es que sea A delta nula. No es lo mismo, no van a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Porque A y delta no tienen por qué conmutar. Si conmutaran, sí. Pero como no conmutan en general, pues me toca trabajar ahí. Vale. Entonces, una versión de matricial de Yoshida que hemos dado es esta. Estoy en un reflexivo para olvidarme de la condición de débil compacidad. Tengo dos matrices de probabilidad. Si asumo que el par AB cumple la condición C y que además el par A y B delta cumplen la tercera, tengo lo que quiero. Que todo abounded es B ergódico. Esto me dará que con una sucesión acotada, pues con la B delta tendirá a cero, que es justo el límite que necesito para aplicar Everlane. Esa es la idea. Vale. Ahora, otra segunda versión de Yoshida, digamos. Lo mismo. Ahora solo voy a asumir que el par AB cumpla la segunda, la 2C. ¿Vale? Pero además le voy a exigir que te cumpla el límite que necesito para aplicar Everlane. En ese caso, si T es abounded, B es B ergódico, T es B ergódico. ¿Vale? Esta, como que parecen lo mismo, pero ¿para qué se usa esta? Esta es muy útil para probar que algo A ergódico es B ergódico. ¿Vale? Esta es muy manejable, mucho más que esa. A veces, no siempre. Vale, lo veremos en las aplicaciones. Ok. Vale. Sí, eso, pues ya vamos a las aplicaciones. A ver. Ok. Vale. Nos planteamos la siguiente matriz. Yo cojo un P real, ¿vale? Y voy a poner aquí las potencias de los números naturales. O sea, 2 a la P, 3 a la P, tal. Y divido entre esta suma para normalizar, ¿sí? Para que sumen 1, para que eso sea una matriz de probabilidad. Vale. Vamos, que en cada fila tengo un crecimiento polinómico, diríamos, ¿sí? Vale, vamos a definir otra matriz. Lo mismo, pero con la exponencial, ¿vale? Ahora tengo un crecimiento exponencial en las filas. Ok.
pues sea quien sean P y Q, mayores que -1, el par MP-MQ va a cumplir 2C. O sea, en la dirección que sea. Vale. Un caso curioso, ¿no? Bueno, y útil. Si pongo el 0, entonces el crecimiento exponencial pasa a ser constante y la matriz que sale es la de las medias, la M, que eran constantes. ¿Sí? Vale. ¿Qué tenemos? Vale, que en un reflexivo son equivalentes que algo sea min ergódic que sea MP ergódico para el P que sea, mayor que -1. ¿Vale? Entonces, igual me puede convenir probarlo con otro P, ¿no? En vez de con justo la de las medias. Es un criterio de transferencia entre ergodicidad. ¿Vale? Es sorprendente porque que crezcan constantemente los pesos o que los distribuya un poco más al final o un poco más al principio, dependiendo del P que elija, el criterio de convergencia es el mismo. Y he cambiado los pesos. ¿Sí? Vale. Ahora con la exponencial. Resulta que los pares de la identidad a la exponencial y de la exponencial a la identidad, los dos cumplen el 2C. Entonces, que un operador sea power bounded, o sea, de potencias acotadas, es lo mismo que sea acotado por la matriz exponencial esta. O sea, que no poner ningún peso y ponerlos todos en la diagonal es equivalente a subirlos de forma exponencial. ¿Sí? Vale. También funciona con la convergencia. ¿Vale? Aquí he aprendido recientemente que esto se llama ser strongly stable. Vale. Vale. Que eso, que las potencias de T convergen puntualmente a algún operador. No, strongly stable es que tiende a 0. Lo he puesto mal, no pasa nada. Vale, nada, olvidaos de esto. Fuera. Vale, eso es equivalente a que sea ergódico con la identidad, a que sea ergódico con la exponencial. ¿Sí? Criterio de convergencia es lo mismo, con la identidad que con la exponencial. Vale. ¿Cómo voy? Vale. Bueno, entonces he hablado mucho de power bounded y min ergodic, ¿no? Son como los clásicos, los principales. También nos preguntamos si existe algo diferente a eso, como en medio. Más bien en medio. Diferente está claro que sí, porque cojo una matriz que, no sé, los pesos suben mucho y ya está. ¿Vale? Entonces, siguiente problema que nos planteamos es, ¿existe una matriz de probabilidad de forma que si T es power bounded, T sea aergódico y a la vez que si T es abounded, T sea min ergódico? Es decir, una en medio, ¿sí? Entre la identidad y la de las medias. Vale. Pues sí. ¿Vale? ¿Y se puede construir? Vamos a usar el matricial de Yoshida, porque para la aplicación de antes, sí, para la exponencial y la polinómica, ahí uso más el otro matricial de Yoshida, el que utiliza la condición 2C, y aquí voy a utilizar el de la 3C. ¿Vale? ¿Qué necesito para aplicar el teorema? Que este par, que de la identidad A y de A a M0, satisfaga la primera, C, o sea, acotación, que traslade la acotación, y que de la identidad a delta y de A a M0 delta me transporte de acotación a nulas. ¿Vale? Si tengo eso, ya tengo un teorema de transferencia de propiedades ergódicas. Vale. Entonces, me voy a fijar en esta condición, que es como la difícil. ¿Vale? Agarro una matriz, hay una función, ¿vale? Que sea continua, que no sea cero,
o sea, estrictamente positiva y que sea creciente. Vale. Me defino estas matrices, igual que me definía las otras de polinomios, es el mismo principio. Evalúo y divido por la suma para que sea de probabilidad. Vale. Su inversa se calcula súper fácil. Es eso. Es una bidiagonal y con eso ya, ¿vale? Tengo la inversa. Ok. Vale. Ahora, si yo quiero que el par pasar de la MF a la M0 con delta cumpla el 3C, es que la matriz de paso, la suma de las filas, tiendan a 0. Vale. Como son invertibles todas, ¿vale? Bueno, esta es M0 menos delta, que eran los 1 partido n. Si los voy restando, se va todo menos la diagonal. ¿Sí? 1 partido n en la diagonal. Esto es la inversa. Y ahí hago el producto usual de matrices, a ver qué sale. Vale. Esto sería la suma de las filas. Si yo veo que eso tiende a 0, digamos que esa parte ya la tengo. Vale. Entonces, ¿qué me sale? Aquí la suma. Aquí la fn, aquí la suma, aquí la fn, todas multiplicadas por 1 partido n. Este es el motivo por el cual hemos elegido funciones y no sucesiones, porque esto podrían ser sucesiones y ya está. Y ahora esta suma la acoto por una integral, porque es creciente la f. Vale. Ahora, yo quiero que eso crezca como 1 partido raíz de n. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1 partido n, es como si yo fuera de la identidad a m0. Así es como crece, de la identidad a m0. Vale. Como quiero un orden de convergencia intermedio, pongo 1 partido raíz de n. ¿Vale? No tan... que vaya a 0, pero no tan rápido. Vale. Entonces esto se puede reescribir como una EDO para encontrar la f. Esa EDO. Soluciono la EDO, por ejemplo, esa G de ahí, eso es solución de la EDO, y te montas la matriz. Y ya tienes tu teorema de transferencia de propiedades ergódicas. Si en un reflexivo, todo power bounded va a ser mg ergódico y todo mg bounded va a ser min ergódico. ¿Sí? Nada. Y vale, eso es todo. Muchas gracias. Hay unas referencias o lo que sea. Vale. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí. Muy buena charla. Gracias. Pero en la definición de matriz de probabilidad, ¿es tan necesario que sea triangular inferior? O sea, en vez de que se haga 0 cada fila, ¿podrías pedir que se caiga rápido y permitir entonces... Sí, claro, eso ya es imaginación. O sea, no es terreno inexplorado, digamos. Pero no es que la cuenta... Lo primero es que esté bien definido, claro, la multiplicación. Claro. Entonces, cualquier condición que le pongas de decaimiento que haga que esté bien definido, vale. Pero en general no tiene por qué estar bien definido eso. Porque Por eso se pidiendo un decaimiento. Claro, pero las iteradas de un operador pueden crecer más grande que... Bueno, sí, dependiendo del operador que le pongas, puede irse más rápido que una sucesión que le pongas ahí en principio. Claro. Por muy rápido que decaiga, ¿no? No sé. Eso en principio. Claro. Ese es como el problema. Entonces es importante que se haga 0, o sea, en las cuentas de ustedes. Sí, es importante que sea una matriz triangular inferior, sí. Si no hay más preguntas, le agradecemos. Entonces, hoy... sí, ¿no? Traje, Ok. pero